Continuamos con Pandora, son las 8:20 de la mañana y nos acompaña a esta hora el presidente del SUTEC, Jaime Urbano, precisamente para hablarnos de las estrategias que está llevando a cabo el Estado para acabar con las instituciones públicas. Profesor Jaime, buenos días. Buenos días, Duder. Buenos días a los compañeros de la mesa de trabajo, a los compañeros del equipo técnico y, por supuesto, a todos aquellos hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes que cada sábado amablemente sintonizan su programa. Claro que sí. En los últimos días el magisterio ha sido noticia con muchas informaciones, por ejemplo, que en la contratación de salud se van a acabar con el fondo de prestaciones del magisterio FOMAC, entre otras noticias que precisamente denotan pues esas estrategias para acabar con espacios públicos. ¿Cuáles, Jaime, son algunas de esas estrategias para aniquilar lo público? Bueno, inicialmente una precisión. Estas estrategias que vamos a mencionar han sido empleadas de manera recurrente, sistemática, por todos los gobiernos. Es decir, aquí no ha habido un gobierno que haya escapado a esos dictámenes y en consecuencia pues hacen parte de los recetarios que imponen los organismos o la banca multilateral. Entonces, en esa vía queremos como hacer un recuento sin decir que estos son los únicos. Quizás son los más notables. El primer gran mecanismo, la primera gran estrategia que han utilizado los gobiernos de turno, los gobernantes, es acudir al desprestigio de la institución a la que se quiere acabar. Hagamos memoria. Todos desprestigiaron el Instituto de Seguros Sociales en su momento. Se desprestigió la Caja Nacional de Previsión, las cajas de previsión municipal, la departamental, Telecom. Cuando a una entidad pública se le quiere acabar, basta con, a punta de mentiras, poner en la opinión pública a sonar de que esa entidad no sirve, que esa entidad es mala, que es perversa, y hacer sentir a la opinión pública, hacer creer eso todos los días como la gota de lluvia que va cayendo, va eso calando y por supuesto eso tiene esa intencionalidad, se va materializando para que cuando se determina dar el golpe de exterminar esa institución, ya no haya quien salga a protegerla. Ese es el fin del desprestigio. Nadie sale a defender, al contrario, quien sale a defender lo que ya está desprestigiado, se le ubica en el terreno de los desprestigiadores. Primer elemento. Hay un segundo elemento que es propio del modelo neoliberal. Es que ¿por qué el Estado tiene que asumir funciones que no le corresponden? A decir de ellos, el Estado debe ocuparse solo de dos asuntos. Son ellos, la seguridad y el recaudo de los recursos de los impuestos. Nada más debe hacer el Estado. Entonces, la prestación de los servicios, el reconocimiento y la materialización de los derechos fundamentales deben estar en manos del sector privado. O en el peor de los casos, pues debe compartirse esa función. ¿Por qué no permitir que los privados hagan eso? Que también dicen lo hacen mejor. En esa vía se les da gabelas a los privados para que presten los mismos servicios de los públicos. Por supuesto, en lo público con unas restricciones, con un aparato de desprestigio, con unos incentivos en lo privado para que el usuario del servicio abandone lo público y se vaya a lo privado. Pues lo hicieron con las comunicaciones, lo hicieron con la salud, lo están haciendo con la escuela, lo están haciendo con la universidad, lo hicieron con el transporte público, etcétera. Esos son mecanismos supremamente interesantes, tácticos y sutiles. Nadie casi se da cuenta de eso. Lo tercero, otra estrategia que tienen ellos es
modificar paulatinamente las tareas que tienen que hacer las entidades públicas. No las acaban de un solo golpe, no, porque el que quiere comer caldo de rana no puede poner a la rana en agua caliente, porque inmediatamente se mete la rana al agua caliente, la rana salta. Para tomar caldo de rana se requiere que la rana sea metida en agua fría. Y a partir de allí vamos subiendo la temperatura para que la rana se vaya adaptando. Y así tomaremos un delicioso caldo de rana. Esto es esta estrategia. Por poquitos nos van quitando la función de lo público y se lo van pasando a lo privado. Pues, ¿cómo no van a permitir que el restaurante escolar esté en los privados? Eso es una partecita, eso no es nada. El transporte escolar en los privados, eso no es nada. Una partecita, pero es una partecita pequeñita de las matrículas para los privados. Eso no es nada. El gran músculo de la salud se va para lo público, pero permitan que una partecita se vaya para lo privado. Y así con partecitas, cuando menos pensamos, la gran parte está en lo privado. Consecuencia de eso, ya lo público no puede cumplir las funciones que le corresponden y han fortificado lo privado. La cuarta estrategia, esa sí es más mortal y la hacen los honorables padres de la patria. En los distintos escenarios, en el Consejo, en las asambleas, en el Congreso de la República, son los que administran los recursos, los que aprueban los presupuestos. Estos señores tienen por estrategia asfixiar, dejar sin aire, dejar sin sangre, que es el recurso público, las instituciones públicas. Entonces les ponen todos los perendengues, las IAS, a lo público. No, que eso no se puede, para eso no hay plata. Pero si fuera el privado, para eso sí hay. ¿Ven? Entonces, cuando a una institución le quitan el recurso, le amarran el recurso, no le entregan el recurso, sancionan por la utilización del recurso, en consecuencia, lo que se hace es desprestigiar y no permitir que esa institución cumpla su misión y, por supuesto, debe acabarse. Si al ancianato no le giran la plata, pues el ancianato se acaba. Si al hospital no le giran la plata, pues el hospital público se acaba. Si a la universidad pública no le giran la plata o se la giran cuando les da la gana, en la forma que les da la gana, la universidad pública se acaba. Así funciona eso. Y finalmente tenemos una práctica que uno diría es la más perversa de todas. Es la más perversa. Es permitir, tolerar, connivir, complacerse con la corrupción al interior de lo público. Si tú estás en una entidad pública, te percatas de que esa entidad pública está siendo corrupta, obviamente la gente no es tonta, la gente se da cuenta de que esa entidad está siendo corrupta. Que los organismos de control se hacen los de la oreja gacha, miran para el otro lado, por supuesto, es parte de la estrategia. ¿Para qué? Para con esas prácticas ya decir, miren, todo el mundo sabe que ahí roban, todo el mundo sabe que eso hay que acabarlo, no hay otra forma, hay que acabar porque allí roban. ¿Y qué hacen los que tienen que impedir que se robe? Pues repito, mirar para el otro lado. Entonces, no denunciar la corrupción es acolitar el desmonte y el aniquilamiento de las entidades públicas. Quien quiera lo público debe combatir la corrupción, porque corrupción y fortalecimiento de entidades públicas son contradictorios. No puede existir una entidad pública corrupta porque le resta base social y al restarle base social allana el camino para su extinción. Jaime, y para el caso particular del FOMAC, ¿qué está sucediendo? Bueno, en el caso del FOMAC, desde antes de su creación,
ya tenían estrategias para acabar con lo público. Pues desprestigiaron todas las entidades que acabo de referir que antecedieron al FOMAC. Por eso el magisterio se vio obligado a buscar otra. Eran las cajas de previsión social, las municipales. Las acabaron, hicieron los alcaldes de eso su caja menor. Hicieron de los recursos, de los salarios, de las pensiones, de las cesantías, de las prestaciones, recursos propios de libre destinación. Entonces, cuando los docentes iban a cobrar sus prestaciones, pues vayan a buscarlas quién sabe dónde, años luz para reclamarles. Entonces, esa estrategia les funcionó para eso, por supuesto que para el FOMAC también les va a funcionar. Pero han tenido una estrategia sutil desde el componente jurídico. Mire, lo primero que hicieron fue querernos meter a todos en la famosa Ley 100. Pues con libre competencia, libre mercado, libre elección. ¿Cómo ustedes van a estar amarrados a una entidad que no sirve? Que eso es un absurdo. Vayan, busquen, aquí hay 1,000, 2,000, 3,000, 4, 5, 6, 7 excelentes. Escojan. Universalidad, ampliación de cobertura, etcétera. Cuentos de sirenas en el marco de la Ley 100. Segundo, Ley 812. ¿Cómo así que ustedes se van a autoproclamar privilegiados en un régimen de pensiones? No, señores, ustedes tienen que pensionarse igual que se pensiona el pueblo. Las mismas semanas cotizadas, los mismos requisitos, las mismas cuotas de retribución. Nos nivelan por lo bajo, cuando lo que tienen que hacer es lo contrario, nivelar a las personas por arriba. Que menos semanas de cotización, que más monto de pago de pensión. Eso es lo que tienen que hacer. No es bajarle la pensión para hacer pensiones miserables. No, hay que subir la pensión para tener vejez digna. Esa ley 812 permitió eso. Y con eso, pues, obviamente al FOMAC lo jodieron. Acto legislativo 01. ¿Cómo así que regímenes exceptuados, regímenes especiales? ¿Qué mesada 14? ¿Qué mesada 13? No, señores. Todos 12 mesadas, porque si no, acaban el fondo. Ustedes serán los responsables de acabar el fondo. Y finalmente, 2, consultas al Consejo de Estado. Consejo de Estado, ¿es constitucional o no es constitucional que los maestros tengan regímenes especiales, exceptuados? Y el Consejo de Estado dijo, no, señores, sí antes de 2003, no después de 2003. Es decir, todos los docentes que se vincularon después del 26 de junio de 2003 tienen régimen de prima media y no tienen una coma de diferencia en comparación con los compañeros que aportan a Colpensiones, fondo estatal, pero que se maneja con política mixta privada. Y pretendieron el paso en la prestación del servicio por EPS, que son entidades promotoras, a los maestros, es decir, pretendieron darle la función de aseguramiento a las EPS para que cada maestro escogiera su EPS y con ello las EPS determinaran qué IPS les prestaban el servicio. Todas estas son estrategias que han incorporado los gobiernos de turno de manera sistemática, repito, para acabar con lo público, en particular con el Fondo de Prestaciones Sociales. Jaime, 8:33 de la mañana, ¿cuáles son los llamados en relación con la propuesta gubernamental? Bueno, conocimos la propuesta gubernamental de la reforma al modelo de salud del magisterio. Esto lo vamos a ampliar el día lunes, están cordialmente invitados todos los maestros y sus familias en la carrera octava 455. No se requiere ser afiliado a FECODE o a un sindicato para defender el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Para defender el modelo exceptuado y especial, debemos todos los usuarios tener derecho a pronunciarnos. Esto no puede ser una cosa exclusiva de los afiliados, que cuando les conviene lo son y cuando no les conviene no lo son. Para llamar la atención sobre 4 o 5 puntos de los tantos que son. 1, las cifras que soportan, que sustentan la propuesta de modelo de reforma. Creemos que hay que revisarlas. Hay unas cifras que son engañosas. Las encuestas son eso. Las encuestas las gana el que las paga. Las estadísticas también. Hay que revisarlas. Yo conozco de estadística, hablo con idoneidad. Y sé
que los resultados dependen de cuál es la intencionalidad de lo que se pregunta, de cuál es la intencionalidad de lo que se quiere con los resultados que se obtienen. 2, libre elección. Desde lo individual, maravilloso. Desde lo colectivo, fatal. Romper la unidad de una organización, de un conglomerado, es el primer paso para acabar con el conglomerado. 3, nuevo modelo de territorialización para caer en la microterritorialización. Microterritorios, pequeños espacios donde se pretende que se presten la mayoría de servicios. ¿Qué intencionalidades tiene eso? Revisémoslo simplemente. Y finalmente, participación y cogestión del magisterio, de sus familias, en las decisiones que tome el FOMAC. Eso lo que significa, compañeros, es que te empoderan a ti solito como individuo de tal forma que tú solito te consideres suficiente, omnipotente, poderoso, que no requieras, te hacen sentir que tú no requieres la ayuda del otro. Y cuando tú no requieres la ayuda del otro, tú no ayudas al otro. ¿Sí? Ni le buscas ayuda ni lo ayudas a él, entonces te haces insolidario, acabas con la organización. Entonces ese estado, ese modelo de estado donde el Estado escucha al ciudadano, pero no escucha a la organización a la que pertenece el ciudadano, es un estado que tiende a acabar las organizaciones, y acabando las organizaciones, acaba con el movimiento social y popular. Llamamos la atención sobre eso y no hagamos juego a ese tipo de estrategias, porque en América Latina los gobiernos populistas, mal llamados populistas, no llaman, técnicamente llamados del siglo XXI, socialismo siglo XXI, sí que supieron de eso. Valga recordar el ejemplo del honorable Correa en el Ecuador.